Entonces, primer punto. Una compañía que produce esculturas de madera obtiene una utilidad semanal de acuerdo con la función f de x igual a menos 1.4x al cuadrado más 56x menos 70, donde x es el número de esculturas que fabrica y vende cada semana. Lo que nos piden hallar es el número de esculturas que la compañía debe vender cada semana para maximizar su utilidad. ¿Y cuál sería esta utilidad máxima? Entonces lo que vemos acá es que tenemos una parábola. Lo primero que podemos observar es que como el valor a que acompaña el x cuadrado es negativo, esto lo que quiere decir es que la parábola va a abrir hacia abajo. Y lo otro que observamos de primera impresión es que el valor independiente menos 70 es el valor donde corta con el eje Y. Entonces, es el corte en Y. Listo. Lo primero que vamos a hacer ahora es hallar cuál es su vértice para graficar esta función. ¿Por qué? Porque sabemos que el vértice de las parábolas nos va a dar su máximo o su mínimo, dependiendo hacia dónde abra la parábola. Entonces, el vértice, ¿cómo lo hallamos? Mediante la fórmula que dice que menos b sobre 2a es el punto en x y el punto en y está dado por 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Cuando despejamos, reemplazamos los valores y despejamos estos, como nos da menos b sobre 2a, va a ser menos 56 sobre menos 2.8, esto da 20, y el punto en y, podemos reemplazar el 20 en el valor de x o hallarlo reemplazando a, c y b de esta fórmula, nos va a dar 490. Entonces, vamos a graficar la parábola mediante los puntos que hemos hallado. Podemos hallar de pronto un tercer valor, que puede ser cuando x valga 40, cuando reemplazamos en la función f de 40, esto va a dar igual a menos 70. Igual lo vemos porque el eje de simetría está cuando x vale 20, y si cuando x vale 0 vale menos 70, entonces cuando x valga 40 también va a valer menos 70. Entonces grafiquemos esto. ¿Cómo sería? Ponemos que 20 está más o menos por acá. $490, digamos que está más o menos acá. Entonces el primer punto que tenemos, que es el vértice, va a estar acá. Listo. Y menos 70 va a estar más o menos acá. Entonces este va a ser un punto acá, y el otro punto va a estar acá más o menos. Bueno, igual podríamos hallar otros puntos para graficar la función. Inicialmente vamos a dejar ahí, bueno, vamos a ponerle los nombres a los puntos. Esto es 490. Acá abajo tenemos 20 y acá tenemos menos 70. Listo, entonces ya con esto podemos graficar la función, que intuitivamente nos va a dar algo así. Listo. Acá que podemos, que es algo que ya habíamos deducido y volvemos a reafirmar, es que este va a ser
el máximo. Es decir, esos son los valores que estamos hallando. Y como ese es el vértice, entonces, ¿qué vamos a decir? Que la cantidad de esculturas que debe vender cada semana para maximizar la utilidad son 20. Entonces debe vender 20 esculturas y así su utilidad va a ser la máxima y van a ser 490 pesos. Listo. Y esa es la respuesta que nos está. Entonces, seguimos. En el segundo punto nos piden hallar x y la función que nos dan es logaritmo natural de x al cuadrado menos 4 menos el logaritmo natural de x más 2 va a ser igual al logaritmo natural de 4. Entonces, lo primero que podemos hacer es aplicar una de las propiedades de logaritmos naturales que conocemos, que es que cuando yo tengo el logaritmo natural de algo menos el logaritmo natural de otro algo, podemos representarlo como el cociente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? El logaritmo natural de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2 va a ser igual al logaritmo natural de 4. Listo. Acá ahora, ¿qué podemos hacer? Pues sabemos que todas las funciones las podemos convertir en funciones exponenciales. ¿De qué forma? Si yo tengo un logaritmo natural, que es un logaritmo en base de a, y esto es igual a x, entonces yo voy a tener que e a la x es igual a a. Entonces la idea es aplicar esto mismo acá. ¿Cómo nos quedaría? Que e a la logaritmo natural de 4 va a ser igual a x al cuadrado menos 4 sobre x más 2 va a ser igual a esto. Listo. De acá podemos despejar la primera parte. Entonces, sea la logaritmo natural de 4, ¿cuánto nos va a dar? Logaritmo natural de 4, bueno, solo podemos ver de otra forma. Vemos que el logaritmo natural de 4 podemos ponerle un número o asignarle un valor, por ejemplo m. Y esto se traduce como que e a la m es igual a 4. Y si se dan cuenta, como esto vale esto, entonces lo que vamos a tener acá va a ser esto mismo. Entonces, lo que tenemos ahí es que e a la logaritmo natural de 4 va a ser igual a 4. Listo. Entonces, sigamos. Esto va a quedar 4 igual a, y al otro lado queda igual. Ya ahí ya no tenemos ningún inconveniente para resolver nuestra ecuación, donde vamos a hallar el valor de x. Acá podemos despejar, nos va a quedar x al cuadrado menos 4 va a ser igual a 4 por x más 2. Listo. Como seguimos despejando x, podemos abrir el paréntesis, va a quedar x al cuadrado menos 4 va a ser igual a 4 por x más 4 por 2, 8. Listo. Podemos pasar todos los valores a un lado, igualar a 0 la función y va a quedar que x al cuadrado, 4x pasa a restar, entonces menos 4x. El 8 también pasa a restar, entonces queda menos 12, va a ser igual a 0. De acá podemos factorizar y lo que vamos a hacer es hallar un número que multiplicado de menos 12 y un número que sumado
de menos 4. ¿Qué números pueden ser estos? Entonces 6 por 2 va a dar 12. Pero como es menos, entonces uno va a ser menos, el otro va a ser más. Como sumados deben dar menos 4, entonces va a ser menos 6 y más 2. Acá despejamos entonces. Para que esto multiplicado de 0, el primero debe ser 0 o el segundo debe ser 0. Entonces vamos a escribir x menos 6 igual a 0. La otra condición es que sea x más 2 igual a 0. Entonces, x va a ser igual a 6 a este lado. Vamos a llamarle x sub 1. Y a este lado va a ser x sub 2 igual a menos 2. Listo. ¿Qué pasa? Que acá nos dan dos valores. Entonces, ¿cómo podemos definir cuál de los dos valores es? Si miramos, inicialmente el problema nos dice que tenemos logaritmo natural de x más 2. ¿Qué pasa? Que si en este caso x valiera menos 2, quedaría que debemos hallar el logaritmo natural de 0. Y como sabemos, el logaritmo natural de 0 no existe. Entonces, este valor de menos 2 no nos va a servir. Eso quiere decir que la respuesta va a ser x igual a 6. En el tercer punto también nos están pidiendo que hallemos x. La función que nos dan es una función exponencial que dice que 2 a la 3x más 1 es igual a 128. Lo primero que podemos hacer es descomponer 128 en sus factores primos. Entonces, vamos a decir que mitad de 128 es 64, podemos sacar segunda, toda 32, mitad de 3 una de 12, 6, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, y mitad de 4, 2. Bueno, y seguimos. Y mitad de 2, 1. Entonces, ¿cómo nos queda 128? Lo podemos escribir de la forma 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces escribamos que 2 a la 3x más 1 va a ser igual a 2 a la 7. Entonces, como tenemos la misma base, para que esta igualdad se cumpla, pues 3x más 1 debe ser igual a 7. Acá despejamos x, esto va a quedar 3x igual a 6 y despejamos el 3 y va a quedar que x va a ser igual a 6 sobre 3, que es 2. Y esta va a ser la respuesta. En el cuarto punto, nuevamente, nos toca hallar x a partir de una función exponencial. Entonces, tenemos que 0.2 a la x es igual a 0.0016. Este valor lo podemos expresar de la forma 16 sobre 10.000, ¿cierto? Que esto va a ser lo mismo que 16 sobre 10 a la 4. Y con el 16 lo podemos descomponer en factores. Y esto va a quedar mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a ser igual a 2 a la 4
sobre 10 a la 4, que va a ser lo mismo que decir 2 sobre 10, todo esto a la 4, que nos damos cuenta que es igual a 0.2 a la 4. Entonces, ya a lo que queríamos llegar era que quedar ambos lados una misma base. Entonces, a un lado tenemos 0.2 a la x y al otro lado tenemos 0.2 a la 4. Como tenemos las mismas bases, entonces para que este número y este número sean iguales, x debe ser igual a 4. Quinto punto. Determine el número de términos en la siguiente sucesión aritmética. Luego, determine una expresión general para a sub n y a y, s sub n y d. Entonces, tenemos la sucesión aritmética que dice menos 7, menos 4, menos 1. Hay unos números hasta 11. Entonces, lo primero que vamos a hallar va a ser d. Entonces, ¿cómo vamos a hallar ¿cómo vamos a hallar d? Tenemos a sub 1, que es igual a menos 7, y como es una sucesión aritmética, quiere decir que a sub 2 es igual a sub 1 más d. Acá podemos reemplazar. Entonces, a sub 2 ¿cuánto vale? Menos 4. Y esto va a ser igual a menos 7 más d. Y acá despejamos d y vamos a tener que d va a ser igual a menos 4 más 7, 3. Podemos corroborar con el siguiente número, ¿cómo? Entonces a 3 debería ser igual a sub 2 más d. Y si reemplazamos vamos a tener que a sub 3 vale menos 1. Y debe ser igual a menos 4, que es a sub 2 más d. Si es una sucesión aritmética, este d debe ser igual. Entonces veamos, menos 1 más 4 da 3. Listo, entonces ya hallamos el valor de 3, que va a ser, el valor de d que va a ser 3. Listo. Sigamos. Entonces, ya una vez tenemos hallado el d, podemos hallar el término general para a sub n. ¿De qué forma? Entonces sabemos que a sub n debe ser igual a sub 1 más n menos 1 por d. Esto como nos quedaría, si la escribimos formalmente, va a quedar que a sub n va a ser igual a sub 1, que es menos 7, por n menos 1, perdón, no por, sino más n menos 1 por d, que vale 3. Entonces, este va a ser el término general a sub n para esta sucesión aritmética. Si comprobáramos el valor 11, no sabemos cuánto vale n. Entonces, lo que nos falta hallar es s sub n, que es el valor de la sumatoria de la serie adjunta a esta sucesión, pero para hallarlo necesitamos el valor de n. ¿Cómo lo vamos a hallar? Con esta fórmula general que acabamos de hallar. Entonces reemplazamos a sub n, que va a ser 11, va a ser igual a menos 7 más, n no lo conocemos, es precisamente el valor que queremos hallar, entonces dejamos n por 3. Y acá despejamos n, entonces me queda que 11 más 7 va a dar 18 y va a ser igual a 3 por n menos 1. Ahí podemos dividir entre 3 y va a quedar que 6 va a ser igual a n menos 1. Y lo que vamos a obtener es que n es igual a 7. Esto quiere decir que la sucesión
tiene 7 términos. Y el S sub n que queremos hallar es la serie o la suma de los primeros 7 términos. Para esto conocemos una formulita que dice que S sub n es igual a n medios por a sub 1 más a sub n. Entonces dijimos que el valor de n es 7, entonces vamos a tener S sub 7 va a ser igual a 7 medios por a sub 1, que va a ser menos 7, más a sub n, que es 11. Y acá despejamos y vamos a tener que S sub 7 va a ser igual a 7 medios por menos 7 más 11 es 4. Y de acá podríamos sacar mitad 1 y mitad 2. Y tenemos que S sub 7 va a ser igual a 7 por 2, 14. Entonces, ya hallamos el valor de S sub 7. El sexto punto dice: para la sucesión geométrica, determine la razón común R y luego escriba una expresión para el término general, es decir, a sub n. Además, determine la suma de la serie infinita asociada a la sucesión, es decir, S sub infinito. Entonces, la sucesión que nos dan es menos 4, menos 8 tercios, menos 16 novenos, menos 32 27avos, hasta infinito. Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es hallar R. Como nos dicen que, bueno, como es una sucesión geométrica, igual conocemos que el valor para R, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a sub n sobre a sub n menos 1. Y podemos tomar cualquier valor. Esto lo que quiere decir es que va a ser igual a el cociente entre un término y su término anterior. Podemos decir que va a ser igual a menos 8 tercios sobre menos 4. Por la ley de la oreja hacemos la multiplicación. Esto es como si el 4 estuviera sobre un 1 y va a quedar igual a menos 8 por el 1 va a ser menos 8 sobre 3 por 4, 12, menos 2, que el 4 es negativo. No podemos simplificar, sacamos cuarta arriba y abajo y los negativos se van y va a quedar 2 tercios. Entonces este va a ser el valor de R. Si quisiéramos comprobar con el término siguiente, nos debe dar el mismo valor. Menos 16 sobre 9, todo esto sobre menos 8 tercios. Los negativos se van. Podemos sacar tercera 1, tercera de 9, 3. ¿Por qué con estos? Porque miren, como dice la ley de la oreja o la ley de medios extremos, es así. Entonces yo simplifico esos y acá también puedo sacar octava 1 y octava de 16, 2. Entonces cuando multiplicamos, esto va a quedar 2 por 1 sobre 3. Entonces nos dio igual el término de R. Entonces ya hallamos R. Se nos dio 2 tercios. Listo. Esto va a ser R. Una vez tenemos R, podemos hallar el término general para la sucesión, que va a ser a sub n. Pues conocemos una fórmula que esto dice que va a ser igual a, que a sub n va a ser igual a sub 1 por R a la n menos 1. Entonces ya lo que podemos hacer es reemplazar. Vamos a tener que a sub n va a ser igual a sub 1, que vale menos 4, por R, que vale 2 tercios, y está elevado a la n menos 1.
Entonces ya tenemos nuestra expresión general para A sub n. Si quisiéramos comprobar, por ejemplo, con el cuarto término, entonces lo que hacemos es sustituir con n igual a 4. ¿Cómo va a quedar? Entonces A sub 4, si escribamos A sub 4, entonces esto que es igual a menos 4 por 2 tercios a la n-1, es decir, a la 3. Esto queda igual a menos 4 por 8, 27avos. Y esto va a ser igual a menos 32, 27avos. Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente nos dio igual al cuarto valor de la sucesión. Listo. Lo único que nos falta hallar es la suma de la serie infinita asociada a esta sucesión. Entonces, ¿eso cómo va a ser? S sub infinito es igual a sub 1 sobre 1 menos r. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que podemos aplicar esto solamente cuando ¿qué? Cuando el valor absoluto de r es menor a 1. En este caso, ¿cuánto vale el valor absoluto de r? Vale 2 tercios. Y 2 tercios es menor que 1. Entonces, sí podemos aplicar esta fórmula. ¿Que cómo nos va a quedar? Que la sumatoria infinita va a ser, la serie infinita o la sumatoria infinita va a ser igual a sub 1, que vale menos 4, sobre 1 menos 2 tercios. ¿Pero cuánto? Ah, sí, menos 2 tercios. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A menos 4 sobre 1 menos 2 tercios, ¿a qué es igual? A 1 tercio. Listo. Entonces acá hacemos nuevamente ley de la oreja o ley de medios y extremos. Suponemos que el cuarto está sobre un 1, entonces queda 4 por 3, 12, menos 12 porque es menos 4, sobre 1 por 1, 1, entonces esto es igual a decir 12. Entonces tenemos que la sumatoria de la serie infinita es menos 12. Y ya solucionamos todo el ejercicio.